con la proporción de la reducción o disminución del consumo de energía por dólar estadounidense del PDB de Estados Unidos. ¿Se debe acaso a la conservación de energía y qué proporción se debería a la transferencia de industrias de intenso consumo de energía a países en vías de desarrollo? Realmente no podría yo cuantificar mi respuesta, pero creo yo que la mayor parte de la disminución del consumo de energía por unidad, que dicho de otra manera podría ser un aumento en la intensidad del uso de energía, y se debe en gran parte a la conservación y a la eficiencia de los usos. Y ha habido un aumento de estos programas que mejoran la eficiencia entre los consumidores. Yo no soy experto exactamente, pero sí sé que han tenido un gran impacto. También creo yo, aunque no tengo pruebas escritas aquí a la mano, pero sé que la reducción se debe a la exportación de industrias de alto consumo de energía que antes funcionaban en Estados Unidos y ahora se han transferido a otras partes. Creo que lo más probable es que las industrias de gran intensidad de mano de obra han sido trasladadas a otras partes. Creo que una industria ineficiente para poder mudarse sus instalaciones tendría que sufragar un costo bastante alto y tendría que duplicar esa misma ineficiencia al construir un nuevo local en otro lugar. Y de hecho el costo de reubicar una instalación, una planta, probablemente sería inferior a lo que tendría que pagar para readaptar las instalaciones y modernizarlas. Nuestro próximo fax nos llega de Tabasco, Petróleos Mexicanos, y me gustaría que el señor Sandoval responda a esta pregunta. ¿Hay una factibilidad en México para la utilización de energía eólica en base a los vientos? En realidad, yo tendría que decir que no soy experto en la industria eólica, de energía eólica de México, pero claramente les digo que hay oportunidades en ciertas situaciones donde existe esa disponibilidad, ese tipo de energía disponible. Antes de embarcarse en un proyecto de energía eólica o de viento, sería realizar mediciones acerca de la disponibilidad real de los vientos en una zona determinada. Lo que hay que hacer es un estudio de factibilidad para identificar la cantidad de vientos y lo cual reflejaría la cantidad de energía que se puede generar y la proximidad de ese lugar de energía a la red de transmisión y distribución. Digamos que el elemento de proximidad es sumamente importante porque la generación de vientos no es uno de los sectores fuentes más competitivas. En Estados Unidos está subsidiada, hay un crédito por hora kilovatio de generación de energía eólica. En otros países no sé cuál sea la situación, no sé si habría algún tipo de subsidio gubernamental a este sector, pero hay pocas zonas geográficas que tendrían esa capacidad eólica de la cual el señor Sandoval hablaba. Y en cuanto a la red de transmisión, tendríamos que construir una línea muy larga para poder sacar la generación de la turbina eólica a la red de transmisión, lo cual lo encarecería muchísimo. Ahora tenemos una pregunta en vivo y en directo. Por favor, aléjese del monitor al hacer la pregunta. Esta pregunta nos llega de la Comisión Federal de Electricidad de Atoyac. Gracias. ¿No piensan ustedes que el abrir las redes de distribución de las empresas productoras de los Estados Unidos podría ocasionar la cancelación de programas de ahorro de energía, ya que los clientes pueden, mediante este sistema, decidir a quién le compran y de esa forma, al perder un cliente, probablemente se cancelen los programas de ahorro que se tenían planeados con ese cliente en particular o con un sector de usuarios?
Esta es una pregunta extraordinaria. Realmente es una pregunta que va directo al corazón de lo que es la desregulación y los programas de los gobiernos. Hay muchos argumentos en pro y en contra acerca de un programa de conservación bajo la desregulación y quién va a pagar esto. Esa es una de las cosas que se discutan. Y dígame si la administración de la demanda eléctrica va a beneficiar a los clientes, a los usuarios finales, y en ese caso, ¿quiénes van a pagar? Si todos los que pagan las tarifas o si sería en los lugares que están beneficiándose. Realmente la respuesta a esa pregunta es algo que todos estamos tratando de dilucidar y entender. ¿Algún otro comentario? Señor Sandoval tiene razón. Esto definitivamente es el corazón del debate aquí en el estado de California en cuanto a la reestructuración. Ustedes saben que California es uno de los estados líderes en este asunto de la estrategia de administración de demandas eléctricas. Es el que está más interesado en la eficiencia en cuanto al uso y a la energía. California está a la cabeza de esto. Se ha reducido muchísimo la cantidad de los fondos que se han asignado para este tipo de programas porque hay aprehensión en cuanto a si se va o no a recuperar los costos en el ambiente de reestructuración. El hecho es que muchos programas sí implican costos iniciales que se van a recuperar a lo largo de una serie de años, de muchos años. Así que el asunto es si es que el cliente tiene como elegir entre varios proveedores de energía, a ver si está dispuesto a pagarle a una empresa o algo, parte del costo y para beneficiarse a lo largo de los años, y frente a otra donde no tiene que pagar esto. A menudo las empresas tienen una planificación más a corto plazo y no tanto una visión a largo plazo, hablando de la recuperación de la inversión inicial, digamos, de un periodo de 7 u 8 años. Muchas empresas quizás no estén interesadas o no tengan un plan empresarial a 7 u 8 años plazo o ese tipo de presupuestos donde se contemple esta recuperación, sino que trabaja con plazos mucho más cortos, periodos menos extensos. Y tal vez sea necesario promover esto desde el comienzo. Ahora la siguiente pregunta nos llega de Paraguay, Asunción. Sí, buenas tardes. La pregunta lo realiza la entidad internacional Yacenetá y es la siguiente. ¿Qué porcentaje de ahorro de energía se obtiene adelantando y o atrasando la hora oficial? Gracias. Aló. ¿Ah? Hola. How much do you really save? How much? Muy bien. Yo no le podría decir exactamente una cifra exacta, pero si vemos las tarifas, las estructuras tarifarias de muchas empresas eléctricas y muchas empresas industriales, si cambiamos en una hora, o sea, cuando ahorramos energía cambiando la hora, ese cambio puede representar quizás 5 a 10% de ahorro en el uso durante el periodo de fuera de pico. El periodo de pico realmente permanece porque es la mayor parte del tiempo en que las industrias utilizan y consumen energía. Como les diría, tal vez es un ahorro de 10%, ese sería el beneficio. La siguiente pregunta nos llega de la Universidad Tecnológica de Panamá. Panamá, adelante. Buenos días. El menor uso de energía en Estados Unidos versus el mayor uso en los países en desarrollo obedece a una no transferencia de tecnología o más bien a la instalación de industrias enérgico-intensivas y contaminantes por parte de empresas de Estados Unidos en los países en desarrollo. Muchas gracias. Yo creo que esto le tocaría al señor Oglesby. Yo creo que la razón por la cual han aumentado mucho la demanda en electricidad en los países en desarrollo en comparación con Estados Unidos, que creo es lo que está en el fondo de su pregunta, ¿verdad? Es que no es debido a ninguno de estos dos factores, sino más bien debido a que estos
países simplemente tienen economías en rápida expansión y se están dando cuenta de que los pronósticos de consumo de electricidad está creciendo a una velocidad mucho mayor que en Estados Unidos. En Estados Unidos la economía industrializada es muy madura ya, así que los pronósticos en cuanto al aumento de demanda eléctrica para los próximos 5 o 10 años es muchísimo menor de 2% al año. En algunos de los países en vías de desarrollo, en Latinoamérica y en el Asia-Pacífico, esa tasa de aumento es mayor del 2%. Y esto se basa en los pronósticos debido a la expansión de la economía de dichos países y a que ellos quieren alentar y promover a las industrias a que mejoren la calidad de vida en sus países también, y entonces encuentran que necesitan muchísima electricidad para lograrlo. Nuestra siguiente pregunta nos viene de CFE, del Museo Tecnológico de México. Bueno, por favor, me gustaría saber qué programas están desarrollando ustedes para las casas, porque desafortunadamente estoy viendo que todo lo desarrollan en industrias, pero las casas son una fuente importante, bueno, las casas de habitación son una fuente importante de consumo de energía eléctrica, y ahí se utilizan frecuentemente hornos de microondas, motores para las lavadoras y televisores, los cuales son cargas inductivas y tienen un aprovechamiento de energía de un 85%. ¿Qué se está haciendo con respecto a las casas de habitación? ¿Qué programas tienen? Señor Sandoval, muy bien. En realidad, la mayor parte de las empresas eléctricas de California, yo sé que la San Diego Gas and Electric tiene programas que se iniciaron para clientes de residencias, de los hogares. Y en primer lugar, porque el poder político del Estado, de los clientes residenciales, por supuesto, están pidiendo mejor eficiencia en los equipos y en los costos. Así que los programas de electricidad, les puedo dar algunos ejemplos que han dado grandes ahorros en el sector residencial. El programa de las refrigeradoras, por ejemplo, eficientes en función de la energía que consumen, es un programa que ha dado muchos resultados, un programa que ha buscado elevar el nivel de eficiencia de las refrigeradoras en las casas, en los hogares, en un más de 30% comparado con las normas del año 91. Las normas se basan en lo que provee el Departamento de Energía de Estados Unidos, que se han establecido o adoptado por parte de muchos estados como el nivel mínimo de eficiencia requerido para las refrigeradoras que se venden para uso doméstico en las casas. Y por otro lado también esta ha sido una base para los códigos y normas de la construcción, en eficiencia de la construcción, y que han tenido que seguir los desarrolladores, los urbanizadores. La próxima llamada nos llega de Sao Paulo, Brasil, de KTV. Hola. Hola. Buenos días. La pregunta es si tienen ustedes informaciones sobre impactos de conservación de energía en pequeñas empresas en los Estados Unidos. También si el gobierno de Estados Unidos da soporte económico a proyectos de ese tipo y de qué manera podemos hacer contactos con ustedes. Esta pregunta es del Servicio de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas de Río de Janeiro. Las pequeñas empresas son uno de los grupos que las empresas de servicios públicos, empresas eléctricas, han buscado servir, por supuesto, y mejorar el servicio a través de alianzas. Otros grupos serían los sectores residencial y luego las industrias y los mercados comerciales e industriales medianos y grandes. En cuanto al mercado comercial de tamaño mediano, las empresas eléctricas han establecido programas de energía ligera, donde las empresas junto con las universidades tienen
han buscado unas auditorías para ver si hay eficiencia en el uso de energía entre sus clientes. Los clientes comerciales pequeños no tienen los recursos para llevar adelante una auditoría en detalle y completa en cuanto a esto, y de esta manera las empresas eléctricas han jugado un papel para identificar las oportunidades y ofrecer incentivos financieros para a estos clientes pequeños y medianos para que puedan instalar equipos eficientes para que estos clientes puedan bajar sus costos de operación, mejorar su productividad y también ahorrar dinero en sus facturas de energía. La siguiente llamada nos llega de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, Baja California. ¿Hasta qué punto los intereses económicos políticos han obstaculizado el desarrollo y la utilización de la energía eléctrica ante el reemplazo de otros energéticos? Hay razones políticas y económicas que han afectado el desarrollo de nuevos recursos. Ciertamente hay fuerzas políticas e intereses muy importantes que se oponen al desarrollo de la fuerza nuclear, que se me viene a la mente en este momento. Hay muchísimos intereses ambientalistas que también se oponen a la hidroelectricidad, y también algunos de los recursos renovables cada vez se ven como no tan benignos para el medio ambiente, y hay fuerzas económicas que se van a dar a las que se les va a dar un poco más de libertad. Lógicamente depende de la necesidad que se tenga, ya sea de la carga básica o de una carga de pico o del costo general que esa generación dicte, será la construcción de la planta. Ciertamente en Estados Unidos no ha habido una regla completa de principios económicos. Muchas de las decisiones se toman por política y por una serie de grupos de intereses y de presión, el cabildeo. Así que es necesario a veces ver el interés a largo plazo de la sociedad en lugar de los intereses a corto plazo. Por ejemplo, una planificación integrada de los recursos sería la solución. Una de las cosas que están haciendo en California es precisamente ver cuál es el futuro de esta planificación en el estado de California. Si las empresas que generan o que proveen energía tomarán las decisiones acerca de qué construir y qué comprar en base a las necesidades el equilibrio de costos a corto plazo en detrimento del beneficio social a largo plazo. Estas son preguntas muy interesantes, queremos contestar las más posibles. La próxima llamada nos llega de Jalisco. Bueno, sí, gracias. ¿De dónde llama? Bueno, hablo de Guadalajara, Jalisco, de la División Jalisco, de Comisión Federal. Mi pregunta es, ¿qué perspectivas se tienen en el futuro para utilizar al hidrógeno como fuente de energía? Y en la opinión de aquí de los señores exponentes, ¿cómo es la administración de la energía en México? Y ellos, ¿qué mejoras pudieran realizar? Gracias. Me gustaría pedirle al señor Sandoval que trate de contestarnos. Esto tiene que ver con la energía de hidroelectricidad en México. No soy experto en la industria hidroeléctrica de México, pero conozco las tecnologías que se conocen, que ofrecen oportunidad tanto para la generación distribuida y centralizada dentro de la industria hidroeléctrica.
se habla de generadores de turbina en línea y sistemas. Esta tecnología básicamente es un dispositivo que reside dentro de la tubería del acueducto que mide el flujo de agua para satisfacer dosifica, digamos, el flujo de agua para satisfacer el consumo de los clientes, las necesidades. Esta es una forma, y con esto se genera electricidad, y esto está dentro de los sistemas de distribución de agua. Esta es una de las tecnologías disponibles. Si observamos esta industria en México y el potencial para la generación de dicha energía, requeriría una evaluación de factibilidad in situ y una comparación del valor presente de los beneficios y costos de la construcción de una de estas plantas frente a las alternativas, por ejemplo, como las turbinas a vapor de ciclo combinado y otro tipo de alternativas. La estrategia de administración de la demanda eléctrica o de la conservación implica no tener que invertir en proyectos de muchísimo capital. La próxima llamada nos llega de Cementos Apasco de Tabasco. Muchas gracias. Gracias. El ingeniero Jorge de Casper, de Planta Macuspana, director de operaciones. La pregunta es la siguiente. ¿Existen experiencias con la generación de energía eléctrica con combustibles alternos, como desechos industriales o comunales? Gracias. La respuesta es sí, hasta cierto punto. California ha desarrollado un gran segmento de su generación de energía a través de combustibles alternativos y renovables. En California tenemos una gran cantidad de generadores más pequeños que queman productos de desechos de agrícolas o de maderas, y también hay generadores que queman metano proveniente de materiales descompuestos que tal vez no se conocen como quemadores de basura, quizás comúnmente. Así que la tecnología existe. Ha habido problemas con la tecnología que quema material reciclado, y tenemos problemas con la economía del proceso de producción. Este material no es tan barato como se podría pensar en California, y el costo de producir la electricidad a partir de algunos de estos generadores en realidad ha sido mayor que el costo de las alternativas. Así que hay que el gobierno debe hacer un estudio bastante exhaustivo para ver si es que hay un beneficio para la sociedad a largo plazo que surja de esta utilización de los desechos. No sé si Estados Unidos o California hayan racionalizado estas inquietudes, estas fuerzas. Yo creo que el potencial existe, y si es que lo impulsan meramente las fuerzas de la economía, lo más probable es que se utilicen más las plantas convencionales de combustibles fósiles. Sí, me gustaría agregar que hay muchas tecnologías de incineración y de combustión que se están diseñando precisamente para tratar con estos problemas. ¿Qué hacer con los desechos? Hay varias clases de materiales peligrosos, desechos médicos, desperdicios, desechos de tratamiento, y la evaluación de este tipo de tecnología debe traer no solamente los costos y el ahorro de energía, sino que también tenemos que tener beneficios en ahorro de traslado, de transporte, disminución de mano de obra como resultado de estas tecnologías. O sea que